Bienvenidos a todos los que estáis participando y vais a ver incluso en diferido esta segunda clase que tenemos sobre el Génesis, enfocado también no solamente o de paso que estamos estudiando el desarrollo del Génesis, también queremos estudiar y ver cuál es el origen de la espiritualidad del hombre y cómo eso ha llegado hasta nosotros, primero a través de Jesucristo del nuevo nacimiento, que se describe sobre todo en Juan capítulo 3 con el encuentro de Jesús y Nicodemo, donde ahí podemos estar viendo cómo aparece una restauración de una nueva espiritualidad hasta el final de los tiempos. Es también muy interesante notar que todo esto tiene que ver mucho con el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, y el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, los cuales parece que no, pero están como muy entrelazados eh, y están unidos, uno describiendo muchas de las pérdidas, describiendo cómo quizá la estructura del hombre se va perdiendo, la creación va entrando en declive, y luego ya al final de los tiempos cómo está realmente terminando, estamos asistiendo a la conclusión de un mundo viejo, de un mundo que ha estado sin lo previsto, vaya, a un mundo a un mundo que está preparándose como algo nuevo y que pretende ser lo que realmente tuvo que ser en un principio. Siempre, como decimos aquí en estos temas, eh, tenemos que ser muy cuidadosos, primero respetando la doctrina de la redención, del libre albedrío, ciertas doctrinas fundamentales con las que estamos de acuerdo, creyendo la palabra de Dios, pero a la vez también nos tenemos que atrever a interpretar de acuerdo a nuestros conocimientos, de acuerdo al siglo en el que estamos, de acuerdo a los misterios revelados por Dios, atrevernos a interpretar cómo ha sido este Génesis. Reiteramos igualmente que la Biblia no es un libro de científicos como lo entendemos hoy en día, no es un libro de botánica, ni es un libro de medicina, ni es un libro de estas ciencias humanas, podríamos llamarlo. Realmente es un libro de espiritualidad. Y hay que interpretar también estas alusiones a la espiritualidad, estas metáforas que continuamente se utilizan para, eh, para que realmente podamos llegar a lo que se nos está diciendo, podamos entender cómo funciona todo esto. Eh, por otro lado, vimos el otro día, quizá nos quedamos ahí parte en la parte de Génesis, el capítulo 2 versículo 1, y ahí queremos retomar la primera parte de nuestro estudio. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Ahí nos quedamos en este punto donde tenemos que interpretar que no solamente Dios crea al hombre, sino que realmente crea una multitud de seres vivos, eh, acuáticos, terrestres y aéreos, en los tres espacios o tres dimensiones que más o menos entendemos en nuestro mundo. No sabemos cuántos millones de criaturas, pero entendiendo también, aunque no hemos llegado a ello, que posteriormente el hombre pierde sus dimensiones, muchas capacidades de dimensionar, de percibir cosas en diferentes dimensiones, y que hoy en día esa naturaleza que nosotros tenemos no es la misma que tenía Adán en esos primeros tiempos, la humanidad, donde había otra serie de dimensiones, pues evidentemente habrá quizá otros seres de otro tipo, no de carne, que nosotros no percibamos que están ahí. También sabemos que están los ángeles, dice la Escritura, los que en algún momento se manifiestan. También percibimos el Espíritu de Dios, lo sentimos, lo experimentamos, pero sin embargo no lo percibimos con nuestra vista humana. Y así podíamos hablar de las cosas que experimentamos, el viento. Jesús cuando está hablando en el capítulo 4 y 5 del Evangelio de Juan, Jesús está hablando del viento, del Espíritu, que es como el viento.
que sopla de un sitio y va a otro y no sabes de dónde viene, a dónde va, pero percibes que se está moviendo, pues lo percibimos por los árboles, lo percibimos por no sé, por su impacto en las aguas, en donde pasa el viento, en fin, está ahí dando. Así que realmente Dios crea un ejército y es interesante si vamos, si me acompañas al libro del Apocalipsis, en el capítulo 5 versos 13 y 14. Vaya, yo lo tenía aquí marcado en esta Biblia, en la Biblia textual, pero acabo de, acabo de perderlo. Con permiso, lo voy a buscar. Si lo tenéis ahí en vuestras Biblias, pues bueno, será Apocalipsis 5 13 y 14. Ujú. Dice, y toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que están en ellos, oí que decían, alabanza y honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono, al Cordero por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían amén a los ancianos, y los ancianos se postraron y adoraron. Toda cosa creada en el cielo, en la tierra, en el mar, en cualquier otro sitio, estaban en la adoración que el profeta Juan está percibiendo y está viendo en esa narración de Apocalipsis. Por lo tanto, de eso se desprenden algunas enseñanzas que corroboran todo esto del ejército de los cielos, las criaturas que estaban. Como decíamos y recalcamos, también es importante, en el libro de Job se está hablando de cuando venían los hijos de Dios a reportarse con Dios, venían a hablar con él, una forma de hablar y de entender lo que Dios había creado. Aquí en Génesis se nos está dando los ejércitos de los cielos y más adelante se nos está dando de una adoración que se está desarrollando en el final de los tiempos en el cielo con todo lo creado. La palabra de toda esa creación, es decir, sobre lo que se edifica la creación, los pilares de la creación. Los pilares de lo creado estaban todos adorando a Dios. Todas esas criaturas de Dios estaban en una alabanza. Quizá para cada una de esas criaturas haya una estructura diferente. Pero eso me enseña, me está hablando de algunas de las atribuciones, de los atributos de Dios de los atributos de Dios para entender cosas, de los atributos que Dios da al hombre, perdón, de los atributos que el hombre tiene. A los atributos de Dios es un libro, es el título de un libro, que el hombre tiene. Entonces, como se nos dice también en 1 Corintios capítulo 15, ahí también se está hablando se toca también esta primera parte. Entonces, el hombre vemos que era, que hay una espiritualidad, Dios crea el espíritu, lo hace por el Espíritu Santo, posiblemente es después para que el hombre pueda cumplir sus funciones. Dios crea de la tierra un cuerpo, crea una materia del barro de la tierra y sopla sobre ese cuerpo, sopla su espíritu de vida. Por lo tanto, entendemos que esa humanidad que Dios crea espiritualmente en su origen, el hombre era sobre todo espíritu, era algo espiritual tal y como nosotros lo entendemos. Y es introducido en el hombre. El hombre recibe un cuerpo. Suena así un poco tal, pero esto es lo que podemos entender de esta narración que se nos da en el Génesis 1 y también y en el Génesis 2. Por lo tanto, el hombre es espiritual en un principio, en su origen, y está en un cuerpo, y a partir de ese momento es un ser vivo. Lo que también sabemos es que tenía un cuerpo, el hombre que se crea tenía una capacidad de moverse en las dimensiones materiales de la Tierra, no sé cuáles de ellas, pero
si podía gobernar sobre los mares, sobre los cielos, sobre la tierra, pues como digo, no podía ser estos cuerpecitos a los que nosotros estamos acostumbrados a llevar con nosotros, sino que realmente está en una posición diferente. También tenía un cuerpo capaz de moverse en todo esto, el Espíritu de Dios estaba en su interior. Podemos decir también que había una asociación, no sabemos cómo era esto, pero realmente varón, varona, varón y hembra Dios los había creado, y esto no tenemos mucha luz, quizá ahora lo volvamos a leer otra vez, como se nos va a narrar en el capítulo 2 de Génesis, no tengamos mucha luz para entender cómo era esto. Entendemos que el hombre, varón y hembra, han sido creados por Dios, eh, eh, pero esta narración que vamos a ver en Génesis, vuelve a ser lo mismo que el hombre del barro. Mm, Creo que realmente la unidad del hombre está en su creación. Dice Apocalipsis 2, perdón, vuelvo a Génesis, Génesis capítulo 2, versículo 23, leemos ahí que dice, dijo entonces Adán, esto es ahora refiriéndose cuando se le presenta, Dios le presenta a la mujer, dice, dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, esto es ahora. Por lo tanto, yo entiendo que al principio el hombre es creado, por eso digo que el hombre es creado como un espiritual. No quiero decir un espíritu porque todos enseguida pensamos en una cosa rara y fea, pero en una espiritualidad. El hombre fue creado en su espiritualidad, en un origen, y ahora el hombre se le crea del barro de la tierra, se crea el barro de la tierra se crea su cuerpo para nuestra espiritualidad. Por eso aquí dice, y esto es ahora. Bien, ese ahora quiere decir que hasta entonces no era así. Ahora le llamaré y eh, quiero verlo en la Biblia textual para que esto nos ayude un poquito más. Y así dice, versículo 23 del capítulo 2, y de la costilla de Elohim, Elohim había tomado al hombre, del hombre hizo una mujer y la llevó al hombre. Y el hombre exclamó, es en verdad, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por esto será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Yo quiero creer que espiritualmente la unidad del hombre y de la mujer era una. Bien, éramos uno. La humanidad éramos uno, varón y hembra. ¿Vale? Lado femenino, lado masculino. Y realmente Dios, hay una parte de esa espiritualidad que la hace habitar en un cuerpo de hombre, pero evidentemente no el hombre cuando se le da esa humanidad, esa carne para habitar en el Edén, para todo lo que viene posteriormente, es cuando se ve que no, que no puede funcionar de una forma individual, aún teniendo esas dos espiritualidades dentro de él. Y se crea también igualmente que en el resto de la creación, varón y hembra, macho y hembra, eh, se crea la mujer. No creo que tenga que ver, según entiendo yo, digo, estos son cosas, son caminos, son teorías, son interpretaciones para poderlo entender. No creo yo, o sea, lo que sí que creo es que varón y hembra son creados en una sola espiritualidad. Es una sola espiritualidad. Lo que entiendo que es diferente al final es nuestro cuerpo. Por eso el orden pues a lo mejor no tendría que alterar tanto como algunos nos dicen, bueno, es que, claro, Pablo dice que se crea la mujer por causa del varón. Bueno, es una forma de entenderlo, una forma de interpretarlo, una forma de entender y de interpretar nuestros roles, nuestros papeles. Pero lo que ocurre es que no cabían en el hombre
toda esa sensación y que el hombre se sentía solo cuando vio todos los animales. No se halló una ayuda, no se halló algo que pudiese llenar la espiritualidad del hombre y físicamente al hombre. Bien, ahora no me digas cómo lo hizo, pero evidentemente esto tenía esta parte y lo vamos a ver ahora en Génesis. Por lo tanto, vamos a volver a ello, pero sí que nos estamos dando cuenta que había una asociación, el ser humano era una asociación entre varón y hembra o varón y varona. Había una comunicación fluida también con el resto de la creación. Este primer hombre, el hombre de Edén, tenía una comunicación fluida porque capaz de gobernar y capaz de hacer. Era capaz de influenciar. El hombre influenciaba sobre las cosas y no vivía como nosotros vivimos, adaptándonos a las circunstancias, defendiéndonos en muchos casos de la creación y de las cosas que suceden a nuestro alrededor. En un principio esto no era así. El hombre tenía dominio sobre su medio y los diferentes medios creados. Bien, y eso se puso a nuestra disposición. Y por lo tanto, ahí vemos a partir del versículo 8 del capítulo 2 de Génesis que al hombre se le ha creado, se le crea un cuerpo capaz de moverse en el Edén. Vamos a leer un poquito, vamos a avanzar un poquito con estas cosas que ya tenemos, ideas que ya tenemos de cómo se crea al principio. El hombre entonces está creado, es un ser vivo, y dice que el Señor Dios plantó, capítulo 2 verso 8 dice que, y plantó Yahweh Elohim un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Entonces hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para la comida. Y en medio del huerto estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y de Edén salía un río que regaba el huerto y desde allí se dividía en cuatro cauces. Vamos a ir por partes porque esto es muy interesante. Esto es interesante en cuanto a lo que nos está diciendo. Posiblemente nos está definiendo, claro que sí, nos esté definiendo nos esté definiendo un poquito más una, bueno, pues un espacio fértil. Recordemos que, claro, que la simbología que está utilizando las palabras de Dios, las escrituras, está, está preparándonos para que las personas, especialmente del tiempo, cuando están leyendo y cuando se escriben las escrituras, pudiesen entender de qué se trataba. Y para esa humanidad de ese tiempo, pues el huerto del Edén era como un vergel, como un lugar donde había una gran abundancia de agua, de comida, de frutos, de árboles, de vida vegetal, el paraíso para los animales y el paraíso para las personas. Entonces, ya tenemos que Dios ha formado al hombre, y ahora le pone en un espacio. Espiritualmente, ¿qué significa Edén? Edén significa que es el espacio, eh, es la autorización, es la posición donde a uno se le da el destino que podríamos llamar en algunos oficios. Yo ya soy teniente, yo ya soy policía y ahora me ponen en una comisaría, me dan una placa, me dan un uniforme, me dan un despacho, me dan un coche patrulla con una radio con la que yo me puedo comunicar, me dan armas con las que yo me puedo defender. Entonces, yo ahora estoy en el ambiente donde puedo desarrollar para aquello para lo que yo me he preparado. Entonces, el Edén significa ese espacio. ¿Por qué? Porque al hombre no lo hemos repasado, lo repasaremos en otro momento, pero al hombre se le dan diferentes mandatos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿O qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo? ¿Para qué estás preparado? ¿Para qué estás investido? Ha sido para crecer, ya hemos leído en otra parte, lo volveremos a leer, para llenar la tierra, es decir, el ser humano está preparado para completar, no solamente para tener espacio, sino para completar, para llenar la tierra. Eso cómo lo va a hacer a través del fruto, lo va a hacer a través de la multiplicación, ¿vale? Eh, y lo va a hacer a través de qué? Del gobierno. Es decir, yo tengo capacidad, yo soy Adán, soy la humanidad y tengo capacidad
para gobernar sobre todo esto, para hacer que todo esto funcione bien. Se me ha entregado lo que funciona bien, pero yo además, si va a surgir alguna anomalía, pensemos que entre todas las criaturas que estaban ahí creadas estaba la famosa serpiente. Ahí estaba ya, ahí estaba. Nos va a representar algo especial de la creación, aunque nosotros, por la forma en la que es redactada Génesis, para que lo podamos entender, es el animal ese tan repulsivo para el ser humano como es la serpiente. Pero en un principio no era así, no era así. No sé si fue una serpiente o fue algo que realmente el escritor de Génesis me lo quiere ya dar a entender que con quien negocia la humanidad es con un ser como la serpiente. Pues imagínate, estás negociando con la serpiente. Y yo cuando estoy escuchando eso, me estoy imaginando ya, me estoy imaginando cómo el hombre fue de terco y de retorcido para negociar algo. Seguramente yo me atrevo a decir que no fue una serpiente como tal, no fue el animal la serpiente, sino que es una definición de acuerdo a nuestra naturaleza caída. Perdonad que repita esto que a lo mejor no me hago entender, pero cuando se escribe el Génesis, ya las personas no pertenecen a esa primera humanidad de Adán, pertenecen a una humanidad, ni siquiera a la humanidad que vio el arca de Noé o que estuvo en Babel. Es, vamos a decir, una humanidad post-babilónica, o sea, post-babelínica, o como se llamaría así, después de Babel, ¿vale? Es la humanidad en su estado. Entonces, quien escribe eso me va a ayudar, quiere hacerme entender lo que ha pasado ahí. Y va a utilizar metáforas y va a utilizar estructuras pues como habla de la desnudez, como habla del delantal luego del hombre que se cose con hojas de higuera, me está hablando de cosas para que yo pueda entender lo que está pasando ahí en mi lenguaje, en un lenguaje que yo entienda. Pero realmente no me imagino pues al hombre hablando con una serpiente de cascabel, porque para mí no tiene ningún encanto, no haríamos eso. Bien, pero dentro de ese ejército, dentro de todas las criaturas de Dios, alguien estaba allí también, alguien estaba allí que tenía una capacidad para convencer y que hablaba al hombre de tú a tú. Y quizá, pues, como digo, alguien de la creación. Es entonces el hombre se le coloca, vamos a ir a ello, entonces se le coloca en ese huerto del Edén y se habla de los ríos que regaban esta parte, ¿vale? Eh, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida del medio del huerto. ¿Qué representan los árboles? Los árboles representan, para que nosotros lo podamos entender, eh, es algo que toma, que va desde la tierra y que saca de lo profundo, de la profundidad, saca algo que va a alimentar nuestra vida. Entonces, un árbol representa el alimento, representa el objetivo cumplido de una parte de llevar fruto. Bien, el árbol entonces está representando eso. Y aquí se me está diciendo que además estaba en medio del huerto, es decir, el principio de lo que es la espiritualidad. Muchos dicen que el espíritu realmente es la tierra, eh, es la tierra con sus fórmulas para reproducir, porque tú echas una semilla en la tierra y realmente todo lo que pasa ahí dentro, nosotros cogemos un puñado de tierra y es tierra, no es otra cosa. Pero realmente para una semilla que cae en la tierra ya tiene su sistema, tiene también una forma, una metamorfosis, un comportamiento preparado para la semilla, que también lo tiene, la semilla absorbe los nutrientes, la tierra toma esos nutrientes, en fin, todo ese proceso que también evidentemente nos tendría que enseñar mucho y que tardaríamos mucho tiempo en estar aquí desarrollándolo. Pero nos está hablando de eso que estaba en el huerto, del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Uno de esos árboles, una de las cosas que estaba en ese mundo creado, en ese Edén, tiene que ver con el conocimiento del bien y del mal. Una de las dimensiones que el hombre tenía
que Dios le tenía, digamos, le tenía, eh, le tenía eh, como digamos, limitado, porque el hombre hemos visto como tenía diferentes dimensiones, pero algunas de esas dimensiones, como era la ciencia, el conocimiento del bien y del mal, el hombre no estaba preparado para ello. Era una dimensión que el hombre no tenía abierta porque Dios lo había considerado así de importante y de valioso para no tener que estar en ello. Por lo tanto, por lo tanto, pero sí que me dice que en el Edén, que en lo que el hombre tiene, estaba esa opción, pero no era la correcta. Eh, la ciencia del bien y del mal es lo que significa. Ciencia es revelación. Ciencia es conocer algo que está guardado y que uno lo explica. Revelación de lo que está bien y de lo que está mal. Eso estaba en medio del huerto, estaba en el alma, estaba en la capacidad. Y luego salía del Edén un río, ¿vale? Estos ríos, estos ríos son nuestras capacidades, las capacidades que regaban todo esto. ¿Qué regaba todo eso? Pues era agua, evidentemente. Jesús que dice que el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua, ríos de agua. Y lo define. Era la presencia de Dios. Era lo que estaba también regando, lo que hacía crecer la semilla, lo que traía la vida, era la presencia de Dios. Todo lo que el Espíritu de Dios traía, todo lo que la presencia de Dios en el cuerpo del hombre, en el ser del hombre, estaba trayendo, esos eran los ríos que se nos definen en las Escrituras. Bien, eh, y brotar toda tierra, todo árbol, perdón, hizo brotar de la tierra todo árbol. Vaya, vaya ratito. Hizo brotar todo árbol agradable a la vista y bueno para la comida. Y en medio del huerto estaban el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida tiene que ver con la esencia de la vida, de la eternidad, podemos decir. Dice otra parte de las Escrituras que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Es un árbol que Dios ha plantado en el ser humano, como el árbol del conocimiento del bien y del mal, como el árbol pues, de la sabiduría humana, como el árbol de la intuición, como tantos árboles que están habiendo ahí y que nos alimentan. El hombre primero define los ríos, todo esto, que ya en algún momento hemos hablado sobre ello, y están ahí también las composiciones. El segundo río, toda la belleza, todo lo que viene del corazón de Dios, lo que trae el espíritu, el oro. eh, bueno, para que pudiésemos entender, ¿para qué se nos describe todo eso? Pues imagínate, para que la humanidad entendiese que nuestro primer encuentro con Dios no era un encuentro aburrido, nuestra primera relación con Dios, nuestra vida en el Edén, no era una vida arruinada, no era una vida miserable, no era una vida de esclavos, no era una vida de gente sin propósito, no era una vida de abandono, no era una vida eh, sin recursos, triste, ni mucho menos. Al contrario, dice que esos ríos, y está hablando de oro, está hablando de riqueza, es decir, todo lo que el hombre hacía y esa multiplicación, esa creación que se extiende, que expande, todo lo que pudo ocurrir allí, tuvo que ser algo tremendo, algo, pues como digo, si uno se paraliza hoy ante una catarata, una cascada de agua de un río, se queda impresionado ante las olas del mar, ante el fluido pues no sé, nunca he visto de cerca un volcán, pero tiene que ser impresionante ver esas manifestaciones de la naturaleza, la aurora boreal, las estrellas fugaces, todo eso que nos impresiona hasta ese punto, pues todo eso es la reminiscencia de todo lo que en su momento había. Eh, el hombre del tercer día, voy al versículo 15. Así que dice, y tomó pues Yahweh al Elohim al hombre y lo puso en el huerto del Edén
para que lo cultivara y lo guardara. Ahí está el principio de nuestro trabajo. Y entonces, y ordenó Yahweh Elohim, verso 16, al hombre diciendo, de todo árbol del huerto come libremente. Todo aquello que yo tengo en mi cabeza, no era un tema como decir hoy, cuidado con estos pensamientos. Hoy en día toda esa canalización, todo ese mal cultivo, también en la que la escritura llama concupiscencia, malos pensamientos, la carne, el hombre viejo, todos esos términos que nosotros conocemos hoy no estaban, no existían. El hombre no tenía que pelear contra lo que está bien y lo que está mal. El hombre no tenía que gastar su fuerza en ese discernimiento. No era necesario porque no existía. Estaba capacitado para ello, ¿vale? Pero no era la dimensión en la que el hombre tenía que moverse. Eh, Así que no es bueno, y entonces aquí vemos a otra parte que ya hemos hablado sobre ella, porque el día que comas, y Dios le dice el versículo 17, perdón, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. El día que tú quieras saber todo esto, quieras entender lo que conviene y lo que no, pues entonces en ese momento tú vas a morir. Va a ser el final. Porque esa dimensión que está preparada en tus sentidos, en tus estructuras interiores, va a contagiar a todo lo demás. Va a hacer un efecto dominó, podríamos decir. Va a callar, eh, va a hacer caer tu situación. Ciertamente morirás. ¿Por qué? Porque hasta entonces el hombre no moría, era eterno. Ahora somos eternos igualmente, ¿vale? Pero tenemos una transición. Tenemos que pasar a ir de esta vida, regresar a la vida y según nuestra decisión, según nuestra aceptación de Jesucristo, según lo que hayamos tomado, las decisiones que hayamos tomado en esta vida, así será el resto de nuestra eternidad. Porque la Biblia no dice que el hombre muere como tal para siempre y desaparece, ¿no? Lo que la Biblia dice es que hay una gran humanidad que en el final de los tiempos muchos estarán adorando al Señor y todos le vamos a adorar, desde luego, pero va a haber unos que serán apartados hacia la izquierda y otros hacia la derecha. Unos volverán y habitarán en esa nueva tierra que el Señor va a hacer como una oportunidad nueva, volver a hacer nuevas todas las cosas, y otros van a pasar el resto de su eternidad pues con el socio, con esa serpiente que han elegido o con esa criatura eh, que entendemos en las escrituras que es ese Lucifer, ese ángel caído ya se rebeló contra Dios en las eternidades, en los momentos determinados se rebeló contra Dios, cayó y eso realmente pues ha dañado a todo el universo creado por Dios, no solamente a nuestro universo. Eh, y aquí viene otra parte también explicativa. El hombre, como ya decía en la introducción de este tema, el hombre dentro de este cuerpo que se le ha creado, varón y hembra, sí, esas dos capacidades, porque vosotros os daréis cuenta como hoy los entendidos dicen, es que el cerebro de un hombre no funciona igual que el cerebro de una mujer. Físicamente tal, pero no son nuestras prioridades. Es verdad, a los hombres nos cuesta entender cómo funciona el cerebro de una mujer y a una mujer cómo funciona el cerebro de un hombre, pero nos damos cuenta que pues, nuestras prioridades no son iguales. También es verdad que nuestros cuerpos no son los mismos en muchas cosas, especialmente en cuanto a la reproducción, en cuanto a la sexualidad, y por lo tanto todos estos principios de maternidad o paternidad están muy marcados en nuestra definición. Entonces, eh, ¿qué es lo que dice Elohim? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda semejante a él. Es cuando Dios decide que el hombre tiene que funcionar en par, no solamente interiormente, sino exteriormente. Y ahí yo creo que hay dimensiones digamos, se duplican, se multiplican y otras en las que quizá el hombre tiene como más fuertes y luego la mujer. Y ahí viene todo lo demás que dice, porque Yahvé Elohim
había formado de la tierra, nos explica lo que había pasado atrás. A toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los había llevado al hombre para que viera cómo los había de llamar. Y así como el hombre llamó a cada ser viviente, ese es su nombre. Ya tuvo una actividad. No sabemos si fue antes del Edén o una vez que llega al Edén. No entendemos el tiempo, ¿vale? En qué momento fue, pero fue. Y el hombre puso, está hablándome un poquito en pasado ya, bueno, desde el verso 19 está hablando en pasado, y el hombre puso nombre a todos los animales, a las aves y a toda bestia del campo, mas para el hombre no se halló una ayuda semejante a él. Estoy leyendo la Biblia textual. Pues ya está, esto es lo que nosotros tenemos que entender. No estaba, no estaba completo este cuerpo que nos estaba conteniendo. Verso 21, entonces, ¿qué hizo Dios? Hizo caer al hombre en un profundo adormecimiento y se durmió. Luego tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. No toma barro otra vez, toma ya algo que es, porque realmente mucho de lo que el hombre tenía ya estaba en él, de lo que la humanidad, el ser humano tenía, estaba en él, y toma y hace a la mujer. Eh, y bueno, pues ya sabéis, esto también nos ayuda a entender cómo son las cosas. Curiosamente, tenemos que decir que la vida física, nace en la médula espinal, la médula ósea, en el hueso, nace en el hueso, ¿no? Y es ahí donde nace. Entonces Elohim hizo caer sobre el hombre un sueño profundo, luego tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de esa costilla, de eso que ya estaba incluido en esa humanidad, Elohim había tomado del hombre, que del hombre había tomado, hizo una mujer y la llevó al hombre. Puedo decir como que nos partió. Podemos interpretarlo así, como que nos partió. Como que realmente, y como realmente deberíamos de entender que esto es así, y cómo funcionamos. Por eso, este sentido de la unidad es un sentido que no podemos perder de vista. No podemos perder de vista que realmente el mejor estado del hombre y de la mujer es en la unidad. Es en la unidad. Por eso tal vez quizá podamos entender cómo se han creado tantas luchas desde el infierno para destruir siempre la unidad del hombre y de la mujer. Por un mal matrimonio, por los malos tratos, por los abusos, por el feminismo, por el machismo, por la falta de matrimonio, por los vacíos, por tantas y tantas cosas para intentar que el hombre y que la mujer no entienda que es con el hombre y que el hombre no entienda que es con la mujer y que los dos juntos tenemos que tener esa naturaleza. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues como ha ocurrido en todas las cosas. Si se nos dice en la escritura que la creación gime a una esperando la manifestación de los hijos de Dios, quiere decirse que el mundo, desde que el hombre se rebela contra Dios, ha perdido su estado original y que todo no funciona bien. Por eso aparece el trabajo, por eso aparece el sudor de la frente para cultivarlo, por eso aparecen las enfermedades y por eso aparecen las disensiones entre el hombre y la mujer, por eso aparece la envidia, por todo lo que vamos a ir viendo ahora, que origina un desajuste tremendo en toda la creación, pero sobre todo en el hombre, varón y varona, en la humanidad, varón y varona. Entonces, siempre eso va a estar puesto ahí. Siempre, ¿qué es lo que ocurre? Que el hombre, al perder su espacio y sus formas, es, está siempre luchando, tiene que luchar, y es lo que a veces mantenemos ya a modo de predicación. ¿Cuándo se terminan nuestras luchas? Nunca. Mientras que estemos en la tierra, estamos sujetos a todo esto. Pero no era así ahora. Esa era la unidad. Y Adán que dice, esto es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿Por qué? Porque esto ahora yo lo puedo hacer perfectamente. Es importante cuando Pablo habla a Timoteo y le dice que en los posteriores tiempos dos doctrinas de demonios que engloban un montón de cosas que están sucediendo hoy más que nunca. Una, que no nos dejarán que nos casemos. Nunca
Nunca antes en nuestra humanidad ha sido tan bombardeado el matrimonio tal y como lo entendemos. Pacto de fidelidad y eternidad entre un hombre y una mujer. Y nunca tanto estamos sufriendo tantos movimientos que vienen a mover y que tienen que mover nuestra alimentación y a sacarnos de esto, que si carne sí, carne no, que si el vegetarismo, que si los regímenes, los alimentos, de arriba proteínas, hidratos, sí, hidratos, no proteínas, sí proteínas, que arriba, que esto te afecta, que si colesterol, que si esterol, todas estas alteraciones. Y realmente viene a ser una confusión. Entonces, en un principio, la unidad varón y varona, Dios lo que hace es ese espíritu que había puesto, que vimos en el capítulo 1 sobre el hombre, luego el hombre fue un ser vivo cuando ¿qué? Cuando ese femenino y masculino es puesto en un cuerpo. Eso no funciona así, no funcionaba bien, Dios o no funcionaba bien o no era lo correcto, Dios nos lo está describiendo en Génesis, el autor, y ahora nos dice que entonces el hombre sale algo de él, y a partir de entonces eso que sale de él es de él, pero tiene una autonomía, ¿vale? No es que esto es la mujer, lo femenino, me pertenezca a mí y yo lo tenga que tener, sino que realmente yo lo tengo. Y por eso dice aquí que entonces Yahvé Elohim hizo crear al hombre a un producto adormecimiento de la costilla de Otomo, versículo 23, en versículo 24, eh, dice, por eso, versículo 24, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto de su padre y de su madre, vuelvo a repetir, es una forma de entender esto en nuestra naturaleza, pero quizá lo que se refiere al autor es que el hombre deja su origen de la creación, ¿para qué? Para ser uno. Es decir, ya no voy a ser más como era antes, así, sino que ahora somos dos, pero somos uno. ¿Me explico? Entonces es la forma, nosotros lo llamamos al matrimonio y lo restauramos con, ¿qué es lo que decimos? Hay que dejar a su padre y a su madre, porque es verdad, porque si no, no puedes llegar a la unidad, porque entonces son cuatro o cinco en un matrimonio y es imposible. Si está la opinión de tu madre y de la madre de él o de la madre de ella, del padre de él, del padre de ella, de los cuñados, de las cuñadas, de los titos, de los primos, de los no sé qué, pues esto no funciona así. No es que la familia sea mala, que de paso lo decimos y ponemos un paréntesis. No es que la familia sea mala, no es que los padres no importen y que los tíos no importen y que no sean importantes. No, ojo, porque luego la ley en nuestra naturaleza nos regula todo eso. Nos habla del primogénito, nos habla de responsabilidad con la hermana, nos habla de responsabilidad con los padres, con los mayores, nos habla de responsabilidad de los hijos con los padres también, de los padres con los hijos, y todo nos va a situar. Pero originalmente este es el principio. ¿Cómo podemos hacer los principios que Dios ha puesto sobre el hombre, de llenar la tierra, de llevar fruto, de gobernar y multiplicarla, siendo uno? Porque yo necesito lo que una mujer tiene y una mujer necesita lo que un hombre tiene. Y esas dos capacidades tienen que ir juntas, aunque estén divididas. Y tenemos que luchar por ser uno. El infierno va a intentar que siempre luchemos por la individualidad. Y es una de las cosas que, dicho sea de paso, ahora que estáis ahí un soltero y una soltera, ¿verdad? Pero que realmente con los matrimonios y lo que podéis estar viendo todo esto, es una de las cosas que tenemos que ver. O sea, es imposible. ¿Por qué? Una de las razones por las que fracasan los matrimonios es porque también la información que recibimos es yo soy importante. No has sido tonta si te has dedicado toda la vida a cuidar a tu marido y a tus hijos. Eres un tonto si te dedicas a trabajar para cuidar a tus hijos. Sois imbéciles, con perdón, si os dedicáis a tener hijos, porque no funciona así. Entonces, todo ese martillo, pam, 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 que va golpeando constantemente sobre nuestra forma de entender la vida, nos hace daño y nos hace mella. Yo tengo que luchar en mi naturaleza caída. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Y es más, una sola carne eh, tiene que ver con esa unidad también física.
En esa unidad es donde viene el fruto. En esa intimidad es donde viene el fruto y viene la multiplicación para que la humanidad se extienda también. Y el verso 25 termina diciéndome algo muy importante y ya me va a colocar en otra situación. Dice, el hombre y su mujer estaban ambos desnudos y no se avergonzaban, porque al final era la esencia. Y la desnudez es algo como muy innato en las personas. La desnudez muchas veces es algo que ya uno desde pequeño tiene ahí puesto y tiene su rubor cuando alguien le ve desnudo. No, no nos gusta, es algo que está natural en el ser humano. Aunque muchos movimientos, el nudismo de estos últimos tiempos, sobre todo, que ha ido creciendo en el siglo pasado, ya viene allá, pues nos está haciendo ver bueno, no pasa nada, pero siempre cualquiera que se desnuda una primera vez, siempre tiene un rubor muy importante sobre eso. No solamente por la moralidad, sino por el propio instinto que está en el ser humano. No, no es la tendencia, ¿vale? No es la tendencia ahí. Pero el hombre no estaba preocupado no estaba preocupado de cómo le dicen los demás, no estaba preocupado de lo demás, no había burla, no había vergüenza, eh, y había una unidad. Bien, entonces yo creo que lo dicho hasta aquí ya nos puede ayudar a entender algo más. Podemos entender que los ríos serán fluidos, dimensiones capaces de alimentar lo creado. Esto es algo que tengo aquí. No me quiero dejar nada, no me quiero dejar nada sobre esta clase. Eh, y ahora vamos a, vamos a entrar en el capítulo 3. Destaquemos, y ya viene la historia de Génesis sobre la caída del hombre. ¿Cómo entendemos esto? El ser humano, dentro de sus dos dimensiones, la masculina, o de sus dos capacidades, la masculina y la femenina, tenía una serie de capacidades. No sé si personalidades, no sé cómo llamarlo, no sé cómo decirlo, pero una serie de capacidades, de sentidos desarrollados, de muchos sentidos que estaban puestos ahí, que le permitían, como digo, ser excepcional en la creación y gobernar. Y lo hacen juntos y lo hacen por la unidad. Y no habían aparecido la gran división que aparece después entre el hombre y la mujer. Así que la serpiente era astuta, llámalo serpiente o llámalo una criatura especial, vamos a llamarle serpiente, ya que la Biblia lo dice así, para que no vamos a complicar la vida. Era astuta más que toda la bestia del campo que Yahvé Elohim había creado. Entonces me está hablando de algo creado. Recordemos que quizá había otra serie de animales, otras criaturas que se han extinguido, que han ido cambiando con los tiempos, con los cambios de la Tierra, cambios climáticos. Todo eso estamos de acuerdo en que todo esto ha llevado dimensiones de años y miles de años, pero tampoco no caigamos en la trampa de pensar que todo se ha hecho por la pura casualidad, millones y millones y millones de millones de pautas y de leyes biológicas, químicas, físicas que funcionan en la naturaleza que se han quedado por la casualidad y que en sí esas leyes espontáneamente han decidido funcionarse. Pues desde la ley de la ceja, que determina cuántas cejas te salen, que marcan la piel donde tienen que salir las cejas, hasta el ojo que se crea como una máquina, que contaros, solamente viendo cualquier cosa del ser humano, una uña, ya me estás contando a mí, no sé, explícame a mí, como, no es que pasaron 20 millones de años y el hombre le salió una uña, y otros 20 millones y estamos siempre ni con lo mismo. ¿Cuándo decide la uña convertirse en dedo? O porque una uña es que realmente, como también digo en muchas ocasiones, hace falta más que fe para sostener el efecto casualidad a través de explosiones. No hay una explosión. Otra de las cosas que afirmamos desde la Biblia es que Dios crea un ser muy, muy especial. El hombre fue un ser muy especial.
Ya está, es lo que yo tengo que recibir y que tengo que creer. Y que nos pusieron ahí y era capaz de gobernar el mundo. No le vamos a adorar, no adoramos al hombre, es un mini Dios en cuanto a su capacidad. Pues hombre, hoy puede ser así, ¿no? ¿Cómo te ve a ti una hormiga? Pues imagínate. Eh, la serpiente era astuta más que toda la bestia del campo que Yahvé Elohim había creado y le dijo a la mujer, con que Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Bueno, aquí ya empezamos con algunos de los efectos de la espiritualidad. Ya esta parte podemos decir que se ha interpretado más, que se ha desmetaforizado, se ha sacado de la metáfora y se ha traducido a aplicaciones espirituales. Ya aquí sí, nos hemos metido con ello. No entiendo por qué en los otros dos capítulos nos ha costado tanto, pero ya aquí en el 3 y luego nos volvemos a salir. No, yo creo que todo tiene, hay que ponerlo en su sitio, en su espacio. La serpiente era astuta. Y ahora todo lo que me ha estado explicando antes, de las semillas que se quedaron en la tierra, de los ríos, de los árboles, del fruto, de la ayuda, de la unidad, me sirve para contextualizar espiritualmente esto. Por lo tanto, el hombre en sus dos vertientes, masculina y femenina, llámalo Adán, llámalo Eva, en sus dos vertientes eh, está puesto en Edén. ¿Para qué? Para llevar fruto, el participar del fruto, con capacidades, sí, llámalo, capacidades para tomar de aquella manzana o de aquel fruto del árbol del bien y del mal. Evidentemente, una capacidad había en el hombre para poderlo comer porque come de él. Ujú, En el capítulo 3 vamos a ver, el hombre come del fruto. Por lo tanto, el hombre tenía esa capacidad de comer de ese árbol y de comer del árbol de la vida. ¿Come del árbol de la ciencia del bien y del mal? Sí. Entonces, ahí vamos. Dice a la mujer, con que Elohim ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto, teológicamente se dice, ya empieza a manipular las instrucciones de Dios, si es verdad, ya empieza a manipular las instrucciones de Dios. Pero yo creo que esta narración necesitamos también darla un poquito de animación. No es algo que sucede en el mismo instante, en el día siguiente. Es un proceso de tiempo donde esta criatura especial que llamamos serpiente tiene una relación, una conversación con, en este caso empieza la parte femenina. ¿Por qué fue muy importante? Y como conocéis la historia y la narración que continúa, eh, sí que se manipula efectivamente ese lado femenino, pero no olvidemos que puesto que el hombre era uno, para que fuese efectiva la caída, la transgresión del hombre, se necesitaba que los dos, ujú. femenino y el masculino, comiesen del fruto. ¿Que fue la mujer la que tuvo la conversación? Bueno, esa era la parte que quizá el hombre estaría en otra parte. Eh, pero realmente se necesitaba esa unidad. Por eso de ahí podemos desprender y aprender lo importante que es habitar los hermanos juntos y en armonía. Por eso podemos aprender, por eso la Biblia nos enseña de una sola fe, un solo bautismo y un Padre de todos. Por eso la Biblia nos está hablando de buscar la unidad. Por eso la Biblia nos está hablando en contra de los que crean divisiones, nos enfrentan y nos dividen. Porque realmente un principio del cielo y de la creación, del éxito de la creación, está en la unidad. Jesús insiste muchas veces con eso. El Padre y yo uno somos. El Espíritu que está en mí, el Espíritu que está en el Padre. Él los enviará. Enviaremos un consolador. Está hablando de unidad y en diferentes papeles, en diferentes formas. Esa Trinidad que nosotros entendemos entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero siempre tiene que buscar una unidad perfecta. Y así el hombre estaba unido
Realmente es la astucia de este ser que tiene que llevar a la mujer a decirle, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Elohim, no comáis de él ni lo toquéis. Bueno, yo no voy a ser extremista, si lo podía tocar o no, yo creo que evidentemente lo podía tocar, ¿vale? Pero realmente Dios dice, no, es que fíjate cómo el diablo nos manipuló y la mujer también lo dice, bueno, dijo las palabras que dijo, pero yo creo que se da a entender que aunque estaba la capacidad, el ser humano no lo debía de tomar, ¿vale? Entonces dijo la serpiente a la mujer, ciertamente no moriréis. Y entonces ahí ya vamos a entender otra serie de cosas doctrinales. Ya aparece la mentira. ¿El hombre conocía la mentira? No, porque no sabía lo que era el bien y el mal. Por lo tanto, no estaba en eso. El hombre lo que creo, lo que ocurre, lo que creo que sucede para mí, o como es una de las formas de explicar esto, tiene que ver con que esa dimensión estaba abierta en el ser humano y que realmente estaba en la voluntad del ser humano tomarla o no tomarla, en el gran llamado libre albedrío con el que Dios nos ha creado. Y es también como eso corresponde al corazón de Dios. Dios no quiere obligar al hombre nunca a nada. Y de hecho, aunque a veces se diga que Dios está sobre ello y que Dios está mandado esto y este juicio y tal, realmente siempre serán las consecuencias de una vida distanciada de Dios la que traigan cosas negativas a nuestra vida. La propia muerte, la propia enfermedad, ¿consecuencia de qué? De que el hombre voluntariamente eligió hacer eso. Porque si hubiera sido solamente seducido por la serpiente y el hombre no hubiese tenido la capacidad de hacerlo y hubiera sido obligado, realmente el juicio solamente hubiese recaído sobre la serpiente. Pero recayó sobre el hombre parte masculina y parte femenina porque eran uno. Recayó sobre el hombre porque realmente el hombre tenía esa libertad, tenía esa dimensión. Y entonces dijo, voy a probar. Creyó a la serpiente porque realmente no conocíamos el principio de la mentira. Dice, sabe Elohim que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis semejantes a Elohim, conocedores del bien y del mal. Dicen que la curiosidad mató al gato, dice el refrán, mató al hombre. Fue el orgullo, fue la arrogancia. Yo creo que, yo creo que fueron pues propio de la gran capacidad que el hombre tenía. No me imagino a una Evita ahí medio desnudita con el pelo largo y tal, poquita cosa, 1,20 m, con bigote, con pelo, a medio chimpancé ahí negociando con una víbora o con una serpiente cascabel, una boa. No me lo imagino. Yo realmente estoy convencido que dentro de estas cosas que el hombre no conocía el bien y el mal, la razón por la que fue, yo creo que fue un trabajo de seducción constante, constante y constante sobre nuestra libertad, como al día de hoy sucede. Por eso tenemos que tener cuidado por sacar la tentación de nuestra vida y evitar las fronteras, evitar los lugares grises, evitar aquellas cosas que nos pueden hacer caer en la tentación. ¿Por qué? Porque es lo que al final creo que lo tomó para ella. Así vio la mujer, verso 6 del capítulo 3, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era árbol deseado para alcanzar conocimiento. No libertad, no placer, me sorprende. Dice, para alcanzar conocimiento. Todo esto que ya hemos conocido, que hemos oído en predicaciones y que oiremos constantemente, y predicaciones, está bien, estoy de acuerdo con ello, claro que sí. ¿Por qué no? Es así. Pues fue seducido por la vista, lo que nos seduce. Ten en cuenta que el hombre fue
creado para disfrutar de todo lo que tenía. El hombre salían ríos de la tierra, corrían ríos de oro con piedras preciosas. Lo que salía, lo que se movía de la presencia de Dios era impresionante, impactante y agradable. ¿Qué es lo que quiere decir Moisés? Creo que es el autor de Génesis, creemos, pues es lo que quiere decir, que todo lo que sale había tanta riqueza, él describe todo como cosas que al hombre le gustan, como expresiones, las piedras preciosas, el valor, el oro, la riqueza, lo describe todo, así como luego Juan también describe el Apocalipsis, la gran ciudad, la nueva ciudad que desciende del cielo, mar de cristal, calles de oro, como para que la humanidad entendiese la maravillosa belleza que se hacía. Entonces, el hombre estaba preparado para disfrutar de todo. Entonces, no es el placer, sino el conocimiento. ¿Por qué? Porque el hombre en esa forma de gobierno es donde ve que igual puede tener mayor conocimiento y por lo tanto una mayor forma de gobierno. Eh, Así que vio la mujer que el árbol era bueno para comer, ¿vale? Eso tiene que ver con la alimentación. Estoy viendo aquí una nota que era bueno para la comida, dice, ¿no? Y que era agradable a los ojos y que era un árbol deseado para alcanzar conocimiento. No dice que la mujer lo quiso hacer para ser igual a Dios. No lo sabemos. No nos queremos meter en ese charco. Pero sea por lo que sea, el árbol, el hombre no lo debería de tomar. Dios dio al hombre la capacidad de tomar de él, sí. Estaba en el hombre, no estaba en Satanás. No estaba en la serpiente la capacidad de tomar de ese árbol. Fíjate, es interesante. Y esto, yo, los que sois de la casa, me habéis escuchado predicarlo en alguna ocasión. El diablo necesita a la humanidad para destruir la humanidad. ¿Por qué lo pretende? Porque él no podía tomar de ese árbol. Él necesitaba que fuese el hombre el que tomase de ese árbol, porque estaba en el hombre. Él estaba esperándola ahí. ¿Por qué no comió Satanás de ese árbol? ¿O porque no pudo comer? ¿O porque ya había comido? No lo sabemos. No comió. Entonces, el hombre es el que tiene que comer del árbol. Por eso es también tan importante ese trabajo que hace el infierno de meternos a veces en la condenación, en la crispación personal, en la sensación de que somos una basura, de que no servimos para nada. Por eso muchas de las cosas que suceden en la vida pretenden humillarnos, pretenden avergonzarnos, pretenden sacarnos de sí para que realmente no creamos en la capacidad que hay en nosotros y en muchas de las capacidades que hay en nosotros. Así que así tomó la mujer que, así vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era el árbol deseado para alcanzar conocimiento. Y tomó del fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Si los dos no hubiesen comido, no, no hubiera pasado nada. Pero esto fue la unidad que desmonta también todas las ideas que la mujer comió primero. Yo creo que la narración aquí de las escrituras no me da lugar a interpretar otra cosa. No me deja interpretar otras cosas. Si yo leo esto sin ningún tipo de prejuicio ni cosas que he oído antes, lo que estoy leyendo es que la mujer lo ve, la parte femenina lo ve y que tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, que dice aquí, que estaba con ella y él comió. Quizá en nuestras versiones de las escrituras, en Reina Valera, dice, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, el conocimiento. Y dice aquí, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pero es interesante que la versión original no dice, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido,
que estaba con ella y él comió. Versículo 6. Ese es el original. Esa es una de las grandes diferencias, porque el original nos dice que Adán estaba con ella. Mm. Podemos pensar también que estaba echado la siesta, pero igualmente si estaba echado la siesta estaba incumpliendo lo que él tenía que hacer. Esto fue una responsabilidad de la unidad llamada hombre. Esta unidad, este uno llamado humanidad, fueron los que comieron del fruto y ya está. Y uno le parece agradable y los dos tomaron, tomaron y comieron del fruto. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos y cosieron follaje de higuera y se hicieron ceñidores para sí mismos. Cuando llega ese conocimiento del bien a la vida, uy, estamos ya a las 9 de la noche, ya estamos 7:30, 8:30, 9, ya estamos para terminar. Perdón, Una pregunta, pastor, es que aquí dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, pero hasta que él no comió no fueron abiertos los ojos de ellos. O sea, ella comió primero y le da a él, pero hasta que él no come, no fueron abiertos los ojos. la Biblia textual, que es el pasaje textual, dice, así vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era el árbol deseado para alcanzar conocimiento. Punto. Ujú. Y tomó de su fruto y comió. Eva toma de su fruto y comió. ¿Vale? Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido. Es un acto inmediato. O sea, yo como el fruto y tú estás conmigo y lo comes. No es que ella comió del fruto y se fue corriendo a la casa y le dio a su marido y le dijo, ven, que he visto tal. No, dice que tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. O sea, textualmente, en la Biblia textual, lo que nos está hablando es de un acontecimiento Ahí, en en el sí. mismo momento. Ujú. Como si tú estás ahí ahora y tú te estás tomando un gajo de una naranja y toma, Samuel, tómate tu otro gajo. Y nos estamos comiendo los dos la naranja. ¿Me explico? Entonces, porque dice que el hombre estaba con él. Y esto es una de las cosas, claro, quizá en la interpretación, el cual comió así como ella. Tampoco nos dice que se fue a otra distancia, simplemente dice Y que aquí ya también da a entender que están los dos juntos, aquí también, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el el cual comió cuarto. así como ella. Entonces, eh, no tiene por qué ser. Estaban los dos, a lo mejor el diálogo lo tiene ella, pero ya hemos dejado claro que el factor unidad es un factor importante. Por eso digo que hasta que él no, si él no hubiera comido, pues a lo mejor no se hubieran abierto los ojos, pero hasta que él no comió, pues no fueron abiertos los ojos. Claro, hasta que él no comió, Ah, vale, vale. porque tenían que comer los dos, porque el efecto era un efecto humanidad, era la humanidad el que lo tenía. Por esas capacidades que Dios crea en el ser humano, ¿vale? No entendemos las partes, como digo, que están parte femenina, parte masculina, pues lo que hoy ya sabemos, ¿no? Las ciencias han ido descubriendo y determinando sobre el hombre y la mujer. No solamente somos diferentes sexualmente, sino que además pues, somos diferentes también en nuestra forma de pensar en muchas cosas y nuestras emociones y todo lo demás. Bien, y por eso luego realmente se define ya esa unidad. El hombre, ¿qué es lo que hace cuando pasa todo eso? Descubre su desnudez. El hombre descubre sus limitaciones. El hombre realmente descubre su naturaleza. Dios nunca había querido que el hombre se sintiese mal. Nunca había querido que el hombre sintiese sus debilidades, sus cosas, porque no le creó para eso, le creó como un ser poderoso, importante, para gobernar y disfrutar de todo eso que se estaba haciendo. No le puso en Edén, como digo, como esclavo, le puso de otra manera. Por eso la escritura cuando dice que Dios nos sacó de Egipto, que regábamos la tierra con nuestro pie, es como diciendo, a ver cómo es la vida. Sin embargo, ahí en Edén yo no tenía que ponerme a trabajar. Los ríos me regaban la tierra.
¿Cuál era la ocupación del hombre? Cuidar el huerto. ¿De qué huerto está hablando? Del alma. Está hablando de las capacidades que yo tengo. Yo no tengo que exponer. Pues, ¿de qué estamos hablando hoy? Pues de que yo, por ejemplo, si yo tengo un corazón, yo tengo que saber qué límites tiene mi corazón o mis pulmones. Si yo me pongo a respirar y expongo mi cuerpo a respirar humo, 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 pues me lo voy a cargar. O si yo como cosas que no debo de comer, voy a cargarme mi estómago. Entonces realmente el hombre tenía que cuidar aquello que se le había dado. Y como digo, esa capacidad del conocimiento del bien y del mal estaba en el hombre. Por eso nosotros enseguida somos personas que lo marcamos todo en lo que está bien o mal, conozcamos o no conozcamos la ley. El sí y el no es como que ya nacemos con ello. Y es más el Claro. no que el sí. Entonces, bueno, y ya aquí viene la segunda parte. No sé si he contestado la pregunta o Sí, bueno, sí, el apunte que se estaba haciendo. ¿No? sí, Entonces sí. dice que abrieron los ojos de ambos y aquí viene una interpretación de lo que está ocurriendo. Ese delantal de follaje tiene que ver con las cosas que nosotros mismos al día mantenemos hoy, con la filosofía, el pensamiento, el razonamiento, las explicaciones, las intuiciones, para justificar, para hacer, para decir. Es decir, es una capacidad humana que el hombre ha puesto para recubrir realmente su desnudez. Qué es lo que representa la desnudez? Que yo me he equivocado, que yo me he rebelado contra Dios. Muy interesante notar este principio. No hay arrepentimiento en el hombre. Mm, El hombre no busca resarcirse de eso, no busca arrepentirse. ¿Qué es lo que busca el hombre? Disimular su error. O sea, lo primero que trae, la primera consecuencia de la ciencia del árbol, del bien y del mal, que es eh, disimular mi error, esconderlo. Que es ahí donde estamos nosotros. Aquí en estos versículos aparecen los pecados capitales, principales del hombre: el orgullo, la arrogancia, la mentira, la sensualidad, eh, y luego todo esto, este dominio del hombre, que esto es así, porque no solamente luego es ese follaje, esas hojas, ese ocho de hojas, eh, ¿qué son las hojas en el árbol? Lo que protege el fruto, ujú, ¿sí o no? En un árbol las hojas sirven ¿para qué? Para proteger el fruto, para traer los nutrientes necesarios para el fruto. O sea, la función final de un árbol es dar fruto. Entonces, ¿qué hace el hombre? Todo aquello que esconde el fruto, es decir, yo voy a llenarme de cosas para esconder realmente el origen de todo esto. Es decir, mi pecado, mi rebeldía y mi desobediencia. Bien, entonces, es lo que ellos hacen. Dice, de higuera y se hicieron ceñidores para sí mismos. Y bueno, pues ya el verso 8 ya quizá entra en la segunda parte, ya entra ya para la siguiente lección, pero bueno, podemos darle 3 minutos más ya introduciendo donde retomaremos todo esto. ¿Qué es lo que me está diciendo a mí también aquí la escritura en Génesis? ¿Que alguna vez se había pasado Dios por el huerto? No. ¿Por qué? Porque Dios estaba en el hombre, estaba presente. Entonces, cuando se abre esa dimensión, entonces ya Dios no puede estar, ya esa riqueza que había en Edén, del oro, de las piedras preciosas, ya no puede estar en el hombre, ya sale, porque ha venido una ciencia que el hombre no debía destapar. Si destapaba eso, iba a vivir con eso, pero lo demás no podía estar. Entonces, es una muerte que se llama, en teología, la muerte espiritual que viene sobre el hombre. Entonces, Dios se pasea por el huerto, es una forma de decir, ahora Dios ya no está ahí, ahora viene de visita, ujú, que son las grandes visitas que el Espíritu Santo tiene sobre la humanidad o sobre los hombres de Dios en momentos determinados. La visita que tiene sobre Abraham, la visita que tiene sobre Enoch, la visita que tiene sobre Elías, sobre David, sobre Moisés, la visita que tuvieron
los 70 o los 12 discípulos cuando fueron enviados. Puntualmente el Espíritu Santo sobre Gedeón, sobre David contra Goliat, sobre los momentos determinados, es decir, puntualmente es como que Dios se asoma en el huerto. ¿Y qué es lo que hace Dios? Que este es la raíz también de nuestra espiritualidad. ¿Por qué el hombre pierde su espiritualidad? ¿Y qué pasa? Que si Dios nos quería tanto, ¿por qué no la dio? No, ¿por qué? Porque todo eso ocurre en la exposición de toda la creación. El hombre está ante toda la creación y toda la creación sabe lo que está sucediendo. Entonces Dios no puede dejar eso sin cumplir. Dios no puede dejar sin el cumplimiento de lo que el hombre estaba llamado a hacer. Y oyeron el sonido de Yahvé Elohim, verso 8 del capítulo 3, paseándose por el huerto a la brisa del día. Y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Yahvé. Por primera vez nos encontramos ahora que ya la presencia de Dios no está en su nariz, Mm. no está dentro, no es el aliento del hombre, ahora está fuera. Y ese concepto brisa del día, esa idea tan bonita, ya no es un viento recio, es una descripción de que Dios es cuando pasea, pues cuando son momentos, cuando llega la primavera y vemos en los pueblos a la gente mayor pasear con una brisita agradable, no hace frío, no hace calor, no son los inviernos de Madrid que tenemos ahora, son otras cosas. Y el hombre se esconde, tampoco da la cara, tampoco da la cara. Y yo creo que esa oportunidad, para mí esto es uno de los ejes fundamentales, ahora ya entrando en nuestra naturaleza, en nuestra realidad. Ya no estamos en Edén, estamos fuera de Edén y estamos sujetos a esta humanidad que vamos a ir viendo cómo va teniendo diferentes descensos, no ascensos, sino descensos. Entonces, no, vamos a ver cómo esa humanidad realmente llega a los puntos que hemos llegado. Y en medio de este camino, esos descensos, el hombre, mirar, es lo que más nos cuesta, el arrepentimiento es lo que más nos cuesta a las personas. Es lo que más nos cuesta. Porque somos capaces de arrastrar sufrimiento con tal de no reconocer que nos hemos equivocado. Oh, somos capaces de pagar un precio altísimo, pero no dar nuestro brazo a torcer o no pedir perdón a alguien o reconocer o humillarnos a decir, oye, perdona, me equivoqué, lo hice mal o tal y tal. Y así somos. Entonces, bueno, y entonces ya ve, verso 9, Elohim llama al hombre y le dice, y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, pues hasta aquí nos quedamos en esta segunda clase de Génesis, hasta el versículo 8, Génesis, capítulo 3, verso, verso 8. ¿Tenéis alguna pregunta? Los presentes ahí. El otro día hablando con Samuel él me preguntó que cómo me imaginé yo, cómo me imaginaba yo la escena donde la serpiente le habla a Eva. Entonces, no está muy bien, no sé cómo sería la serpiente, pero ahora pienso que a lo mejor la serpiente era un animal, no era como, porque aquí dice, te arrastra, ahora más adelante le dice, te arrastrará sobre tu pecho. Entonces yo creo que sería otra clase de animal, ¿no? Sí, sí. Hoy en día se están haciendo muchos descubrimientos de muchas culturas antiguas, de estatuas, de formas, de cosas, que están demostrando que lo que el Génesis dice es verdad. O sea, está viendo muchas formas que nos va a demostrar que Dios no creó un mono para que Mm. evolucionara. Dios creó un ser superior que ha involucionado, ha ido hacia atrás en sus Y diferentes otra cosa, momentos. y sería, pues, me imagino yo que así como el diablo entró en Judas, también entraría en la serpiente. Para, Claro, el tema está que tú en hoy un- ¿cómo representarías, cómo un nombre de una persona que te haga representar, pensar en todo el mal?
o una persona, o un animal, ¿qué escogerías tú? La serpiente. Escogería la Porque serpiente, ya lo creo yo, dice, porque claro. la serpiente da repelús en todas las culturas y en todos los sitios. Aunque nos quieran hablar de los domadores de serpientes, pero tú ves un león y te impresiona, lo ves en el zoológico, yo suelto no lo he visto nunca. No Mm, sé cómo tiene que ser, pero te impresiona, te impacta ese animal, los colores, las cosas. Pero realmente la serpiente te da mucha cosilla. Entonces, sí. ¿qué es lo que puede escoger el autor? Pues yo creo que escoge para definir ese ser tan malo que llevó al hombre a perder todo eso, fue una serpiente. ¿Por qué? Porque era la serpiente que él conocía. Ahora, en Edén, pues si era el ángel de luz, si era Satanás, era un ángel de luz, era un ángel caído. Ah, Tuvo que ser un ser excepcional, muy parecido al hombre, con atributos tremendos. Lo que pasa es que él no tenía el dominio sobre el mundo porque a él no se le dio. Realmente Dios, a quien se lo da, es al hombre, en su faceta femenina y masculina, a la humanidad. Porque eso es lo mm, que significa Adán, es humanidad. Entonces, la vale. humanidad que estaba en él, la humanidad para la que se van a hacer los cielos nuevos y la tierra nueva, y Jesús murió por la humanidad. ¿Para qué? Para rescatar a la humanidad. Eso nos incluye a nosotros, a nuestras generaciones pasadas y nuestras generaciones futuras, si antes de que venga Cristo. Ah, ¿Eh? vale. Entonces, bueno, todo esto, como digo, también son formas de interpretarlo, Ujú, ¿vale? Que sí, no sí. altera. A lo mejor dentro de 10 años o de 20 años tendremos más luz, y podremos hablar de más cosas Mm, y entender otras cuestiones, ¿no? Por muchos descubrimientos. Antes no se sabía qué se hacía. Hoy en día la globalización, Internet, si alguien descubre un hombre, eh, el otro día en un documental, un pellizco, pues hablaron de que cuando no es Hernán Cortés, es el Cano el que da la vuelta al mundo, cuando pasan por la parte de Sudamérica, por Tierra de Fuego, y estando ahí, dice que había hombres que eran como gigantes, mm, que eran gente de paz y que tenían sus pies raros. Y les llamó el nombre que tiene hoy Patagonia, o les pusieron un nombre. Pero dice que y en su narración está que eran hombres tremendos, eran gigantes. ¿Cómo es posible? Pues a lo mejor todo eso que ya iremos viendo en capítulos más adelantados. vale, gracias, pastor. Muy bien, pues hacemos una oración para terminar este tiempo de estudio. Te agradecemos, Señor, el tiempo que tú nos has dado hoy para compartir, para estar en esta palabra. Gracias por amarnos, por habernos creado un mundo tan maravilloso, Señor, y una vez más te pedimos perdón por nuestra soberbia, nuestra arrogancia, nuestro orgullo, que no nos pilles en renuncio, que realmente ahora, Señor, que tú estás en nuestra vida por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a permanecer cerca, Señor, ayúdanos a vivir en esa pulcritud, en esa limpieza necesaria, Señor. Gracias por lo que tú nos das, gracias por el libre albedrío, gracias por la capacidad de poder escoger y elegir lo que queremos, lo que tenemos, lo que somos. Señor, gracias por la fuerza que tú nos das para ser uno y avanzar. Te bendecimos y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén.